A todos sean bienvenidos a nuestra clase de hoy. Vamos a dar inicio a el módulo referido a lo que es los fundamentos y los principios de la hidrometalurgia. Hemos visto que desde el punto de vista académico, este módulo está dividido en dos partes o dos unidades. La primera unidad, donde vamos a tocar aspectos referidos a la introducción a la hidrometalurgia, y en la segunda unidad, aspectos referidos a la termodinámica y a la cinética de la lixiviación. Los diferentes acápites que vamos a abordar durante todas las clases y referidos a cada una de las unidades están descritos acá, de tal manera de que en la primera unidad, en la introducción a la hidrometalurgia, vamos a hablar un poquito acerca de la historia y la evolución de la hidrometalurgia, los principios básicos, tanto de la lixiviación, la extracción por solventes y la electroobtención. Además, los tipos y minerales que están presentes en los procesos de la lixiviación o de la hidrometalurgia. Además de las consideraciones económicas y ambientales de la hidrometalurgia, finalmente un poquito abordar acerca de la seguridad y aspectos regulatorios y normativos. En la unidad 2 vamos a abordar los fundamentos termodinámicos aplicados a la lixiviación, la cinética química de los procesos de la lixiviación, además de los factores que afectan a la velocidad de la lixiviación. Algunos modelos y finalmente la lixiviación de diferentes tipos de minerales, como estudios de caso. Mi nombre es Gerardo Zamora, soy profesor en la Universidad Técnica de Oruro. Ya tengo prácticamente 35 años de profesor en el área de hidrometalurgia y electrometalurgia y 28 años en el área de medio ambiente minero en la Universidad Técnica de Oruro. Soy licenciado en Ingeniería Metalúrgica y tengo mi diplomado, maestría y doctorado en Alemania. Soy profesor de diferentes programas de doctorado y maestría, además de diplomado, además de doctorados y otros, digamos, formaciones en el ámbito de la investigación en varias universidades. Trabajo en Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Colombia, Bolivia. Además de profesor invitado en las universidades de Freiberg y en la Universidad de TU Berlín. Mi código ORCID está acá anotado, donde tengo más de 35 artículos indexados. Además, soy autor y coautor de 5 libros. Para mí también es grato el poder hacerles conocer de que hemos sido premiados en, en lo que ha sido la convocatoria plurinacional de ciencia y tecnología en el área de ingeniería de minas y energía, de tal manera de que hemos podido lograr este logro, o sea, hemos podido obtener este reconocimiento que me fue entregado por el presidente de la República en Bolivia. Bien, vamos entonces muy rápidamente a dar inicio a nuestro avance en lo que es el módulo 1 y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la historia y evolución de la hidrometalurgia. Para ello voy a presentar una evolución histórica resumida, donde voy a realzar un poco los hitos más importantes desde el punto de vista de la tecnología referida a la hidrometalurgia. Primero, que definitivamente el 117 y 122 a.C. ya se había hablado en un libro donde se registra lo que es la cementación de cobre con la ayuda de chatarra de hierro. De la misma manera, en el siglo 7 a 8 en China, también se habla de la producción de cobre por procesos de lixiviación in situ, y que luego el cobre que se encontraba disuelto en la solución es cementado con la presencia de chatarra de hierro. En 1117 en la China ya se conocían más de 50 plantas de cementación de cobre, y la mayor tenía una capacidad de casi 500,000 o 500,000 kilos por año de cobre, y empleaba a más de 100,000 personas según el registro. Otro hito interesante en el área hidrometalúrgica es en el 1500 en Alemania, donde se hace la lixiviación de pilas, especialmente de piritas cupríferas,
de tal manera de que la solución de lixiviación era, digamos, sometida al proceso de cementación con hierro y así recuperar el cobre. En 1556 en España también se habla de procesos de lixiviación seguidos de cementación con hierro, especialmente en la mina de Río Tinto. En 1637 el padre Alonso Barba describe la recuperación de cobre a partir de aguas ácidas de mina, también por procesos de cementación. En 1661 en España, en Río Tinto, otorgan la primera patente a Álvaro Alonso de Garfias por extraer cobre a partir de aguas ácidas de mina. En 1876 en España, en Río Tinto, se tiene una operación de lixiviación en pilas, pero ya a gran escala. Otro hito importante es el que se da en Chile, en 1915, donde se inician las operaciones de Chuquicamata, donde se desarrollaban los procesos de lixiviación en bateas y las soluciones ricas directamente a los procesos de electroobtención o de electrólisis sin enriquecimiento. Luego, en 1950, en Canadá, también se habla de lo que es la lixiviación amoniacal, además de la lixiviación a presión de concentrados de sulfuro de níquel y la recuperación también de cobre a partir de su solución. En 1960, en Estados Unidos, se conoce por primera vez el rol que tienen las bacterias en los procesos de lixiviación de minerales sulfurados de cobre en procesos embotaderos. En 1967, en Estados Unidos, la primera planta de lixiviación en pilas, luego etapas de enriquecimiento por extracción por solventes y finalizado por el proceso de electrólisis en la planta Bluebird en Arizona, utilizando el LIX 64, que es el primer, digamos, el primer reactivo que se utiliza en los procesos de extracción por solventes, el primer extrayente, digamos así. En 1970 en Estados Unidos se desarrolla y aplica de manera masiva los procesos ya de extracción por solventes de cobre y seguidos de procesos de electrólisis para obtener cátodos de cobre, que luego fueron ya desarrollados en Zambia y Perú. En 1980 también es interesante un hito en Chile, donde se tiene la primera aplicación comercial de lixiviación en pilas, con aglomeración previa, conocido como el proceso TL, en la planta Lo Aguirre, que operaba tanto con material oxidado y con minerales secundarios sulfurados de cobre. En 1985 también, en la planta que comentábamos arriba, se genera la segunda planta de extracción por solventes, pero que en la etapa de lixiviación se aplica la lixiviación bacteriana. Entonces, esos han sido, creo, los hitos más importantes en los procesos hidrometalúrgicos a nivel global. Si hablamos de Chile y hablamos de cuáles habrían sido, desde el punto de vista histórico, los hitos más importantes y que están vinculados definitivamente a la innovación tecnológica o a los desarrollos tecnológicos para procesos hidrometalúrgicos. Y presento una presentación que hizo Felipe Lagno de Codelco en lo que fue el Hydrometallurgy y que resume bastante bien en el Hydro Process, perdón, el 2020. Y resume muy bien lo que ha pasado en Chile. En 1915 se inicia la operación en Chuquicamata, donde, como les decía,
La lixiviación era en botaderos. Por tanto, las soluciones que se obtenían del proceso de lixiviación tenían elevadas concentraciones de cobre en la solución, por lo que directamente estas eran directamente llevadas a las celdas de electrólisis para así obtener entonces los cátodos de cobre. El quiebre tecnológico definitivamente, al igual que a nivel global, se suscita justamente cuando en Estados Unidos, como mencionábamos, en la planta de Bluebird en Arizona, se introduce lo que es el enriquecimiento de soluciones por los procesos de extracción por solventes, de tal manera de que soluciones de lixiviación con bajas concentraciones de cobre, que podían tener 1 o 2 gramos por litro en aquella época, por los procesos de extracción por solventes se podría lograr llegar hasta concentraciones por encima de 40 gramos por litro, que eran directamente entonces introducidas a los procesos de electrólisis, de tal manera de que así se disminuyó enormemente los consumos de energía en las celdas electroquímicas. No olvidemos que cuanto menor la concentración de cobre en la celda, definitivamente mayores consumos de energía, mayores costos del proceso. Entonces, el despertar de la hidrometalurgia del cobre en Chile definitivamente se da por ese quiebre tecnológico, donde, por ejemplo, si nos fijamos en las producciones históricas que no sobrepasaban las 220.000 toneladas, por ejemplo, pero que después de que se tiene ese adelanto tecnológico de lo que es el enriquecimiento de soluciones por los procesos de extracción por solventes, se sube definitivamente de 120.000 toneladas en 1990 a 1.4 millones de toneladas el año 2000 y prácticamente 2.2 millones de toneladas para el 2010. Es decir, vemos acá, ¿no? En 1996, el Abra, Radomiro Tomo en 1998, que hacen que definitivamente la producción de cobre en Chile vaya realmente subiendo de manera exponencial. De tal manera de que el quiebre tecnológico definitivamente está ligado con lo que es la introducción de el proceso de extracción por solventes como etapa de enriquecimiento de soluciones de lixiviación. Y vemos hasta el 2009 realmente hubo un crecimiento muy grande en lo que es la producción de cobre catódico por los procesos hidrometalúrgicos en Chile. Sin embargo, vemos que a partir del 2011 cada vez fue disminuyendo la producción de cobre y esto se debe específicamente a el agotamiento de las reservas de minerales oxidados y de sulfuros oxidados. Es decir, que cuando se iniciaban los procesos de explotación en los grandes proyectos, primero lo que se llevaba al procesamiento hidrometalúrgico era la fase oxidada, de tal manera de que los procesos de lixiviación en medio ácido permitían la fácil disolución de los minerales de cobre, obteniéndose ion cúprico en las soluciones y luego, con los procesos de extracción por solventes, eh, incrementar la concentración, enriquecer la solución para luego pasar al proceso de electroobtención, donde se obtenían los cátodos de alta calidad de cobre. Pero en la medida que se va profundizando en el pit de explotación, empezamos a encontrar a sulfuros secundarios que son más difíciles de lixiviar por procesos de lixiviación en pilas. Y es en ese contexto que empieza a disminuir la producción de cobre en Chile. De las 38 plantas en operación que se tenían, prácticamente quedan operando solamente 13
Es decir, que en un periodo del 2009 al 2016 se redujo la producción en un 22%, y definitivamente nos encontramos que en los periodos del 2021 hasta el 2030 todavía sigue disminuyendo, y las operaciones están trabajando con, digamos, producciones por, muy por debajo de sus capacidades instaladas. Es decir, para el 2010, Codelco representaba más del 25% de cobre obtenido y producido a nivel nacional, pero como decíamos, fíjense, ha ido cada vez disminuyendo, y vaya todavía disminuyendo aún más por el agotamiento de menas oxidadas de cobre, el afloramiento ya de minerales sulfurados primarios que no pueden ser objeto de lixiviación sencilla por procesos de lixiviación en pilas. Por otra parte, los contenidos de cobre en los minerales son cada vez menores, de tal manera de que los procesos cada vez son más difíciles que sean técnica y económicamente viables. En ese contexto existe hoy en día una gran, digamos, participación en términos de investigación para desarrollar procesos que permitan el obtener cobre a partir de minerales primarios que pueden ser, por ejemplo, la calcopirita. De tal manera de que eso va a requerir todavía un tiempo en investigación y, por supuesto, un desafío muy grande. Y más que un desafío, posiblemente también sea una oportunidad, porque en ese contexto se va a empezar a trabajar en el tema de lo que es la lixiviación situ, el tema de los procesos de biolixiviación, mejorando, optimizando lo que es la biolixiviación asistida, el tema de lo que es el uso de medios iodurados, donde el yodo cumple la función de agente lixiviante de sulfuros. De la misma manera, los medios clorurados en presencia de agentes oxidantes, la lixiviación amoníaca y, por supuesto, la lixiviación urbana en términos de lo que es la economía circular. Si abordamos cada uno de estos tópicos, la lixiviación in situ quiere decir que la lixiviación se desarrolla en el interior de las operaciones mineras subterráneas, es decir, de lo que se trata entonces es introducir soluciones ácidas en el interior del macizo rocoso subterráneo. Obviamente que para ello es importante, en principio, desarrollar una fracturación del macizo rocoso y hacer entonces que la solución ácida pueda entonces introducirse en este macizo rocoso mineralizado subterráneo, de tal manera de que en el interior de la mina se produce la lixiviación y, por supuesto, va a ser importante llevar adelante la recolección del PLS, que luego pasa al proceso convencional de la extracción por solventes, y luego de esta pasa a la solución ya, digamos, rica, pasa a el proceso de extracción, o quiero decir, el proceso de electroobtención, para así entonces obtener los cátodos de cobre. Sin embargo, a nivel mundial, se ha establecido también el nivel de riesgo que puede tener
los procesos de lixiviación in situ, porque no debemos perder el rumbo en términos de que muchas veces se pone en riesgo las aguas subterráneas por la presencia de metales pesados, tóxicos, que pueden alterar la calidad de estos acuíferos subterráneos. Por eso es que en muchos países, en Europa y otros, está prohibido el llevar adelante los procesos de la lixiviación in situ. En Chile se ha empezado a trabajar también ya utilizando este método, un proyecto, de tal manera de que, obviamente, tratando siempre de minimizar el efecto de riesgo de contaminación de acuíferos subterráneos. Entonces, esa entonces, perspectiva de lo que es la lixiviación in situ, ¿no? Obviamente que en los procesos de extracción por solvente, una vez que se hace la etapa del stripping o la reextracción, la solución ácida, el refino va entonces a la piscina de refino y esta entonces, adicionando ácido sulfúrico, se puede entonces tener el agente lixiviante suficiente para desarrollar el proceso de lixiviación. De la misma manera, se piensa también que en zonas de alta escasez hídrica, también va a ser importante usar acuíferos subterráneos que pueden ser objeto de tratamiento y las aguas tratadas van a permitir entonces ser el agua requerida para llevar adelante la lixiviación acuosa. Otro tema interesante es la biolixiviación asistida, especialmente para el caso de sulfuros de baja ley, donde normalmente, por ejemplo, cuando tenemos minerales, que podría ser, por ejemplo, la calcosina o la cobalina, que son minerales de cobre sulfurados que se encuentran en la zona de los minerales secundarios. Por procesos normales de lixiviación, estos en pilas no podrían permitirnos alcanzar ni 20% en la extracción. Sin embargo, se ha demostrado en este proyecto que si nosotros utilizamos la biolixiviación asistida, prácticamente se puede alcanzar extracciones hasta cercanas al 50%, es decir, subir de 13%, 12% hasta cerca al 50%. La lixiviación asistida consiste entonces en que de la base de la plataforma, en la base de la plataforma se construye entonces o se disponen entonces aireadoras que lo que permiten es entonces generar aire, el cual entonces se difunde y va ascendiendo a través de la pila, que está entonces conformada por minerales sulfurados, y sobre entonces los cuales se hace el riego de la solución lixiviante, es decir, el ácido sulfúrico, de tal manera de que el ácido sulfúrico diluido, de tal manera de que así entonces al percolar se favorece en especial a la acción bacterial. A la acción bacterial porque vamos a ver en detalle que las bacterias, para poder tener una mayor población bacterial y así permitir una mejor cinética de disolución de los sulfuros, requieren de oxígeno, de tal manera de que ese oxígeno está provisto entonces a través de esos aereadores. Medios iodurados, definitivamente existe una patente de la Nippon Mining Metals Company que utiliza el yodo como un potente agente oxidante. Es decir, la presencia de yodo puede disolver a la calcopirita, generando azufre elemental, iones cúprico, iones ferroso y yoduro. Y para regenerar el yodo como agente oxidante, este yoduro
reacciona con el ion férrico y el férrico, o sea, con el ion férrico y el yoduro entonces se tiene que oxidar a yodo, mientras que el ion férrico se reduce a ferroso. Y este es el yodo nuevamente que vuelve entonces a ser utilizado como agente oxidante. Se conoce que los minerales en principio secundarios, como es por ejemplo la calcosina, en presencia de férrico puede ser disuelto generando azufre elemental, iones cúprico e iones ferroso. Pero ya para minerales primarios, ya se hace necesario la presencia de un agente todavía más oxidante para poder dar lugar a esa reacción. Aunque no se nota muy bien acá en la gráfica, pero la extracción de cobre, sin la presencia de agentes iodurados y con la presencia de agentes iodurados, se ve que se favorece a la disolución de cobre, especialmente de minerales de calcopirita. Los clorurados están también siendo objeto de estudio, pues sabemos que, por ejemplo, la calcopirita puede ser disuelta en presencia de agentes fuertemente oxidantes como son el cloro gaseoso o el ácido hipocloroso, que tienen potenciales de oxidación muy fuertes y que al mismo tiempo, sin embargo, estas reacciones deben desarrollarse en presencia de cloruro de sodio, por ejemplo, de tal manera de que así se logra la formación de complejos clorurados de cobre que pueden entonces pasar a la solución. Entonces, la actividad puede considerarse como la concentración real de alguna especie en una solución y el coeficiente de actividad es importante en los cloruros, son generalmente significativamente mayores que las sales de sulfato, es decir, en presencia de iones cloruro, y obviamente en presencia de agente oxidante para disolver el sulfuro, y el cloruro como agente acomplejante, pues va a permitir la formación de complejos clorurados estables, de tal manera de que así se logre entonces la lixiviación de minerales sulfurados. El otro tema es la lixiviación amoniacal. La lixiviación amoniacal ya se tiene mucha data, es decir, el amoníaco como agente lixiviante para disolver minerales de cobre, y tiene ventajas por su baja toxicidad, un fácil reciclaje de las soluciones amoniacales, porque una vez que se hace la lixiviación, se puede entonces lograr otra vez la formación de gas amoníaco, que puede retornar entonces al proceso, y la formación de complejos bastante estables de cobre con soluciones de amoníaco. Es decir, en un diagrama HPH, donde estamos el potencial versus el pH, podemos ver que, por ejemplo, minerales de óxidos de cobre, que estarían en esta zona en el diagrama, fácilmente, en presencia de agentes amoniacales, podemos formar estos complejos, este complejo amoníaco, en rangos de pH entre 8 y 12 más o menos, y así entonces lograr la disolución de minerales oxidados con amoníaco y sin la presencia de ningún agente oxidante. Además, se evita problemas de corrosión típicos en los procesos de lixiviación ácida. Es bastante selectivo con respecto al cobre. Además, se puede trabajar en condiciones prácticamente ambientales. Finalmente, se está también dando mucho interés a lo que es la minería urbana en términos de lo que es la economía circular. Claro, por supuesto, porque, por ejemplo, si nosotros hacemos el análisis químico de la chatarra electrónica, nos vamos a dar cuenta de que las tarjetas, por ejemplo, presentan contactos de oro y cobre. En la memoria también se encuentra entonces oro, plata, cobre, así.
Y así, en cada uno de los componentes, en los circuitos, está también presente el cobre, de tal manera de que la ley media de circuitos impresos, por ejemplo, contienen entre 20 y 25% de cobre, mientras que las concentraciones de elementos menores oro y plata presentan entre 500 y 3.000 gramos por tonelada respectivamente. Es decir, definitivamente el reciclaje de lo que es la chatarra electrónica es sin lugar a dudas otro hito importante que se está empezando a desarrollar y está permitiendo entonces alargar la vida útil de los metales de tal manera de que así se puede a menor costo, menor consumo energético, menor huella hídrica, puede permitirnos entonces la obtención de estos elementos de interés económico. Por supuesto que la enorme demanda del cobre que se está dando por varios, digamos, por varias rutas, tales como, por ejemplo, el tema de lo que es el uso de energías alternativas, que requiere cobre, el tema de lo que es el tema de la producción de los coches eléctricos, que también requiere cobre, el avance tecnológico, que requiere cobre, de tal manera entonces de que definitivamente el cobre va a ser muy, muy, digamos, demandado y que solo obtener cobre a partir de los recursos secundarios del reciclaje no va a poder entonces llegar a sobrepasar la demanda de cobre que se tiene. Es decir, la demanda de cobre siempre va a ser más grande y por tanto va a haber siempre la necesidad de seguir explotando recursos minerales primarios para así satisfacer la demanda de cobre a nivel global. A manera de comentarios finales que presentaba el colega, existen alternativas para lixiviar minerales sulfurados de cobre con bondades y con ciertas condiciones de trabajo. Les había dicho que se va otra vez, va a haber una mirada interesante a lo que ya se descubrió hace mucho tiempo, los sistemas de lixiviación amoniacal. Se sigue investigando el tema de lo que es la optimización de los procesos de lixiviación bacterial. Además, se está trabajando también en el tema de lo que es la lixiviación clorurante en presencia de agentes oxidantes, agua oxigenada, oxígeno, o también utilizar cloro gaseoso, ácido hipocloroso, con la presencia de cloruro de sodio lo suficiente para acomplejar y formar complejos estables de cobre, o en su caso también utilizar altas concentraciones de ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico como agente lixiviante, pero al mismo tiempo como agente acomplejante por la alta concentración de cloruro. Definitivamente, la lixiviación de sulfuros primarios, me refiero en especial a la calcopirita, es el desafío más importante, de tal manera que permita el desarrollar un potencial económico atractivo de alta rentabilidad, utilizando ya instalaciones existentes, asegurando la continuidad operacional, tecnologías de bajo consumo de agua, estamos hablando de 20% de metros cúbicos por tonelada comparado con las opciones de concentración, la ventaja de la hidrometalurgia. Además, no genera relaves y, por otra parte, permite la obtención de un producto final en el procesamiento. En ese contexto, creo yo que la hidrometalurgia definitivamente es o tiene una gran importancia en Chile. Un poco haciendo historia acerca de la historia de los éxitos del liderazgo en minería. Por ejemplo, para el 2013, por ejemplo, o sea, una presentación antigua,
pero la pongo así porque en esa época, desde 1880 hasta 1930, primer productor de nitratos era Chile, mayor productor mundial de cobre, que actualmente también lo es, y en el futuro se hablaba un poco acerca de otros elementos como molibdeno, oro, plata y potasio. Entonces, si actualizamos para el 2021, 5.6 millones de toneladas, primer productor mundial de cobre, Chile. La producción de oro llegó a 33.600 kilos, eso implica más o menos 1.08 millones de onzas. La producción de plata alcanzó 1.28 millones de kilos, que representa 41.2 millones de onzas. Segundo productor mundial de molibdeno, con una producción de 49.400 toneladas. Por supuesto, la producción de yodo, 22.000 toneladas métricas. Y el litio, 162.500 toneladas. Primer productor de litio a nivel global a partir de Salmoers. No olvidemos que Australia es el primer productor de litio a partir de Spodumene. La minería forma parte de la historia de Chile, por supuesto, desde su inicio, en el siglo prácticamente XVI. Está presente en 13 de las 15 regiones del país, extrae 25 productos distintos. Y por supuesto, el tema de la economía que circunscribe a la minería es conocida como el sueldo de Chile, por el importante aporte de esta industria al fisco. Aporta el cerca del 15% del PIB, 60% de las exportaciones y el 20% de los ingresos fiscales. Según los reportes, 13 compañías que explotan yacimientos de cobre, hierro y oro, tomando en cuenta el tema de pagos de impuestos, royalty de la minería, renta, etcétera, suman 6.319 millones de dólares el 2021. Más del doble que a lo que se había tributado el 2020. En términos de exportaciones mineras entre enero y julio, representa el 61% de las ventas totales de Chile. Eso es 31.729 millones de dólares y un incremento del 46% respecto a un periodo igual de año anterior. Acá se sistematiza el tema del Producto Interno Bruto, donde para el 2021, por ejemplo, se tenía un 14.6% del Producto Interno Bruto de Chile, donde el PIB, la minería del cobre, representa 42.077 miles de millones, o sea, 42 billones, ¿no?, de dólares, y solamente 4 billones de dólares en otras actividades. Si hablamos de la cartera de proyectos mineros en Chile del 2021, perdón, a lo que puede ser, por ejemplo, el 2030, estamos hablando de cerca de 62.295 millones. Casi interesante mostrar de que entre el 2021 y 2030, 51 proyectos están en cartera. 22 de 51 proyectos buscan producir cobre y 28% del presupuesto está destinado a proyectos de exploración, que equivale a 18 iniciativas. En esta otra parte podemos ver que una de las regiones más favorecidas con lo que es minería es definitivamente Antofagasta, que lidera con un 30% de la inversión total proyectada y que representa en sí el 95% de inversión en lo que es la región de Antofagasta. En términos de exploración, se puede señalar que se tienen 25 proyectos de exploración básica, obviamente en sus respectivas etapas de seguimiento generativas, de las cuales podríamos decir que 3 proyectos corresponden ya a exploración avanzada,
5 proyectos de predesarrollo minero y no descartar los 18 proyectos de exploración básica de seguimiento y 7 proyectos de exploración básica. En términos de a qué tipo de minerales se refieren cada uno de estos proyectos, podemos decir que 19 representan a proyectos de cobre, 9 a proyectos de oro, 3 a proyectos de hierro, un proyecto de zinc y 1 a proyectos de sal. Cuando hablamos de lo que es la ocupación en el sector minero, como dice en la diapositiva, prácticamente podemos ver que en 12 meses ha crecido un 23%. En datos, desde mayo a julio del 2022 alcanzó a 269,000 trabajadores. Eso implica de que a eso se le debe agregar que sabemos que por cada trabajo directo en minería se generan además 3 trabajos indirectos, lo que equivale a decir que estaríamos hablando de 810,000 empleos. Es decir, un total de 1 millón de empleos directos e indirectos representa el 10% de la fuerza de trabajo del país. Es decir, estos 269,000 empleos directos, 230,000 en la gran minería, 30,000 en la mediana minería y en la pequeña minería 9,000. Estos son datos del SONAMI. El otro tema es que Chile también ha asumido el compromiso de la descarbonización y en términos de descarbonización, Chile ha comprometido ser un país libre de emisiones de CO2 hasta el 2050, contribuyendo a enfrentar como país la crisis climática y a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y, consecuentemente, disminuir a la contaminación local. Es decir, las grandes medidas que van a permitir alcanzar el objetivo de llegar el 2050 con 0 emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente CO2, se refiere a la industria sostenible, al hidrógeno verde, a la electromovilidad, edificación sostenible, retiro de fuentes de generación de carbón o fuentes de generación de energía mediante carbón, quema de carbón fósil y de eficiencia energética en los porcentajes que se encuentran. El consumo de energía en la minería del cobre, podemos ver que se estima que el consumo de 25,8 terawatts hora, que es en 2021, va a subir hasta 33,8 terawatts hasta el 2032. Ese crecimiento se atribuye a un mayor consumo en procesos de concentración, además de que por sí solo en el 2032 va a consumir 22 terawatts hora, que representan el 65% de la electricidad del sector. Es importante también mencionar que el consumo energético en minería representa el 32% del total del país. Cada vez más los países latinoamericanos, especialmente Chile, están apostando a el uso de energías renovables en el sector minero. Es decir, lo que son la energía eólica, como también la fotovoltaica. De tal manera de que se estima que ya en una mayor parte, casi en el 50% de las operaciones mineras, ya se tiene entonces campañas para cambiar y usar entonces las energías renovables. En términos de recursos hídricos, se puede decir en principio que el consumo de agua en Chile es de 640
45.4 metros cúbicos por segundo. La minería consume 19.99 metros cúbicos por segundo, lo que implica que solamente representa el 13% del consumo de agua que es atribuible al sector minero. El sector agropecuario es el que utiliza mayor cantidad de agua, el 82%. Entonces, esos datos son importantes de tomarlos en cuenta. El consumo de agua en la minería, aguas continentales, aguas de ríos, de embalses. Para el 2019 estábamos hablando de 12.5 metros cúbicos por segundo y 4.1 metros cúbicos por segundo de agua de mar, que también son utilizados entonces en los procesos en la minería. De tal manera que el total del consumo para el 2019 fue de 16.5 metros cúbicos por segundo. Eso equivale a decir que la participación de agua continental en minería representa el 75.4%, mientras el 24.6% representa el agua de mar. Aquí un hecho notable es también la recirculación, la tasa de recirculación de aguas en operaciones mineras en el circuito, que llega prácticamente a un 76.4% para el 2019. El consumo, decíamos que de agua en la minería es apenas el 30% y 68% es tratamiento de agua de mar y 32% de aguas continentales en términos de origen. Los principales países productores de cobre, definitivamente, por lejos, Chile, el primer productor, 5 millones de toneladas o más. Le sigue Perú. Y realmente en Perú se están haciendo grandes inversiones en minería. Y la enorme ventaja es que los yacimientos que van a ser objeto de explotación son todavía materiales oxidados. De tal manera de que Perú definitivamente va a ir cada vez creciendo en su producción y Chile va a ir manteniéndose en esa producción. En términos de lo que son destinos atractivos para la inversión minera, el 2013, o el 2011, perdón, Chile había llegado al mejor posicionamiento en términos de destino atractivo, llegando al 3 al tercer lugar. Sin embargo, el ranking del 2018 ya bajó a lo que es el sexto lugar y el 2022 ya estamos hablando en el 35º sitio de país de interés para inversión en minería, quedando por debajo de otros países latinoamericanos donde se está haciendo enormes inversiones en minería, Ecuador, Perú y Argentina, especialmente la provincia de San Juan. Bien, algunos otros principios interesantes antes de entrar ya a lo que es la lixiviación, la extracción por solventes y lo que es la electrólisis. Veamos un poquito acerca del esquema típico de un yacimiento, en este caso porfírico de cobre, de tal manera de que en la zona de arriba vamos a tener entonces la zona oxidada. Luego tenemos una zona de transición donde empiezan a aparecer los minerales secundarios sulfurados y finalmente ya la zona de los sulfuros. Entonces, ese es un esquema típico de un yacimiento porfírico de cobre. Es también importante, obviamente, tomar en cuenta la mineralización que se suscita o que se tiene en cada una de estas zonas en el yacimiento minero. Tenemos una en la zona de los sulfuros, especialmente calcopirita, ¿no? En la zona de transición tenemos especialmente a la calcosina y a la cobalina, o a la calcosina y cobalina, y en esta zona de acá arriba tenemos obviamente los óxidos, al igual que los silicatos, los carbonatos de cobre, como vamos a ver cuando veamos
los distintos tipos de minerales de cobre. Pero también es importante tomar en cuenta las alteraciones que se tienen y el tipo de roca. El tipo de roca normalmente acá tenemos con esta simbología, la granítica y obviamente aquí está el pórfido. Y las alteraciones, por ejemplo, del tipo potásica que están en esta zona, alteraciones de tipo propilítica que están en esta zona, ¿no? Y finalmente la zona donde tenemos alteraciones argílicas, que está en la zona de arriba. Bien, entonces, cuando se quiere saber cuánto de cobre existe en un yacimiento, definitivamente va a ser importante llevar adelante las perforaciones de diamantina, que están simbolizadas por las rectas azules, de tal manera de que los proyectos, normalmente los proyectos entonces que hacen exploración, definitivamente la cantidad de, digamos, de estas, digamos, perforaciones para un proyecto que ya ha iniciado, podría llegar a fácilmente 60 kilómetros, 40, 60 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno de los cores, o sea, las muestras que se van tomando de cada una de estas perforaciones de diamantina, esos chorizos que van saliendo, ¿ya? De la perforación, si los uno, 40, 60 kilómetros, que son objeto de análisis químico, de tal manera de que así, una vez que se hace esos análisis, se puede determinar, por ejemplo, el cuerpo de mineralización. Eso que implica de que todos aquellos materiales, por ejemplo, que tengan, de las muestras, ¿no?, que se han obtenido, que tengan contenidos, por ejemplo, menores a o mayores a 1% de cobre. A los mayores a 1% solamente están acá. Por más acá ya no, los contenidos de cobre ya no están dentro del cuerpo de mineralización. Y una vez que todo se te ha divulgado el cuerpo de mineralización, es decir, en el interior del cerro tenemos el cuerpo de mineralización, ya sabemos entonces, como tenemos el volumen, cuánto de cobre en sí está entonces en ese sitio. Y así entonces hemos alcanzado el mayor grado geológico y hemos establecido cuánto de cobre hay en el sitio. Bueno, y obviamente a partir de esa información se va a establecer si es conveniente llevar adelante el proceso de explotación a cielo abierto o el proceso de explotación subterráneo. Si, por ejemplo, por cada tonelada de material con una ley cutoff mayor a 1%, por ejemplo, de cobre, que va a ir al procesamiento hidrometalúrgico, si por cada tonelada que enviamos al procesamiento se generan menos que 3 toneladas de material estéril, se justifica la explotación a cielo abierto. Pero por el contrario, si por cada tonelada de material con contenido de cobre que está por encima de la ley cutoff se generan más de 3 toneladas de estéril, vamos a tener que hacer la explotación subterránea. Entonces es importante los minerales. Los minerales van a ser los óxidos que están en la zona oxidada y los minerales principales oxidados de cobre, incluido el cobre metálico, van a ser la malaquita, que es entonces un complejo de carbonato de cobre e hidróxido de cobre, la azurita, la chalcantita, etcétera, 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 además de la cuprita, que es el óxido cuproso, y la tenorita, que es el óxido cuprino. Estos materiales de la fase oxidada son fáciles de lixiviar porque no requieren de ningún agente oxidante y en presencia de medio ácido se disuelven. Y el cobre que se encontraba en la fase mineral pasa entonces a la solución como ion cúprico. Por el contrario, cuando ya nos vamos a la zona secundaria,
donde ya tenemos a la calcosina, que es un sulfuro cuproso, o a la cobalina, que tengo un sulfuro cúprico, o estos otros minerales de cobre. Estos ya no se pueden lixiviar en un ambiente ácido sin la presencia de agente oxidante. O si se lixivian, pero no se alcanza el total de o sea, las recuperaciones de cobre son muy bajas en los procesos de lixiviación. A eso le llamamos la zona de transición o la zona de enriquecimiento secundario. Y finalmente, tenemos la zona de sulfuros, o también conocida como zona de minerales primarios, sulfuros primarios, donde el principal va a ser obviamente la calcopirita, que obviamente ya sin la presencia de un agente oxidante, aunque estemos en un ambiente ácido, no se va a poder disolver, porque la cinética de disolución va a ser demasiado lenta. Las reservas minerales, entonces, y recursos, es importante, si conocemos el incremento del grado geológico de seguridad, como les decía cuando hacíamos las perforaciones de diamantina. Entonces, si yo quiero alcanzar el máximo grado de incremento geológico de seguridad, ¿no? Pero también va a ser importante el incremento del grado de factibilidad económica. Entonces, cuando hablo del incremento del grado geológico, en principio vamos a hablar de recursos que pueden ser no identificables, hipotéticos, y en la medida que haga las perforaciones y vaya determinando cuánto de cobre existe y haya tenido finalmente el cuerpo de mineralización, ese cuerpo de mineralización va a ser entonces, o nos va a permitir de que el grado geológico ya ha sido demostrado, medido, es decir, ya sabemos cuánto de cobre existe en el yacimiento. Pero eso no es todo. Es decir, ahí todavía seguimos hablando de recurso, pero para que ese recurso se transforme en una reserva, yo tengo que demostrar mediante el incremento del grado de factibilidad económica. En otras palabras, tengo que demostrar que es económicamente rentable el recuperar el cobre que se encuentra en ese cuerpo de mineralización. En otras palabras, he tenido que realizar las pruebas a nivel laboratorio en principio para saber si los métodos de lixiviación, cuánto es el grado de recuperación de cobre, y eso me va a permitir calcular los ingresos del proyecto. Pero tengo que demostrar la factibilidad económica, es decir, los egresos. ¿Cuánto va a ser el costo del proceso? ¿Cuánto va a requerir? ¿Cuál va a ser la inversión que se va a requerir en todo el proyecto? Para esto tengo que diseñar, dimensionar en base al diseño conceptual del procesamiento metalúrgico. Tengo que, entonces, determinar cuánto va a ser la inversión de todo el proyecto, además de el agua, la energía, etcétera, el transporte, todo. Y por supuesto, cuánto va a costar, cuánto va a ser el costo por tonelada de tratamiento. Y así entonces, a partir de ese estudio de factibilidad económica, voy a demostrar que es económicamente rentable recuperar el cobre que se encuentra en ese cuerpo de mineralización. Así entonces, recién ese recurso habrá pasado a una reserva. Entonces, es importante tener muy claro el concepto de lo que es un recurso y de lo que es una reserva. Entonces, una reserva ya tiene el máximo grado geológico de seguridad y se tiene, además de que se ha demostrado la factibilidad económica de recuperar ese elemento de interés, es decir, es económicamente rentable. Bien, de tal manera de que cuando hablamos de materia prima primaria, o sea, los minerales, primero demostramos que el recurso es una reserva y cuando está ya la reserva se hace la producción y una vez que se obtiene, en este caso el cobre, es utilizado como aleaciones, como cobre metálico en todo lo que se sabe. Después, esos materiales
por ejemplo, el cobre que se encontraba en los residuos electrónicos, se tiene que demostrar también que de un recurso reciclable pasa a ser una reserva, exactamente con el mismo criterio. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que determinar exactamente cuánto de cobre existen entre los materiales reciclables, pero eso no es suficiente para que sea una reserva, sino que tenemos que demostrar que es económicamente factible el de recuperar el cobre de estos recursos secundarios o reciclables, y así entonces ese recurso reciclable habrá pasado a ser una reserva, cuya, eh, y a partir de esa reserva de material secundario, nuevamente vamos a lograr producir el elemento de interés económico. Y ya les había dicho al principio que la cantidad de reservas existentes de cobre no son suficientes como para cumplir con la demanda, y por tanto entonces es necesario la producción de cobre a partir de los recursos primarios minerales, de las reservas minerales, para así poder entonces satisfacer la demanda del cobre a nivel global. Otros datos interesantes son la importancia que tienen los procesos hidrometalúrgicos. Uno, porque nos permite tratar minerales o materiales secundarios de baja ley, es decir, materiales que tienen bajos contenidos de cobre pueden ser todavía tratados por procesos hidrometalúrgicos. La otra opción es el proceso pirometalúrgico, pero el proceso pirometalúrgico es demasiado caro y solamente se justifica a partir de concentrados de cobre que permiten pagar el costo de su procesamiento para obtener finalmente cobre. Los procesos metalúrgicos o hidrometalúrgicos son relativamente libres de polución. Esto se debe al hecho de que en los procesos pirometalúrgicos los concentrados que se obtienen, es decir, si hablamos ya de la explotación de materiales secundarios, o sea, de la zona de mineralización secundaria o de la primaria, obtenemos entonces concentrados de cobre sulfurados por procesos normalmente de trituración, molienda, clasificación, flotación, y obtenemos el concentrado de sulfuro de cobre o sulfurados de cobre que tienen que ir a un proceso pirometalúrgico. Es decir, que por procesos de tostación se logra entonces eliminar al sulfuro, hacer que el sulfuro pase a la fase atmósfera, y por supuesto, eh, el SO2 que se genere tiene que ir a una planta de fabricación de ácido sulfúrico, pero es importante también mencionar que el arsénico que está presente todavía se constituye en una fuente todavía no controlable o de difícil control. No se han alcanzado los límites máximos permisibles de descargas, que es la concentración de arsénico en los procesos de tostación. Y después de los procesos de tostación vienen ya los procesos de reducción, de tal manera que así se obtiene entonces el cobre, el cobre, digamos, el cobre que todavía tiene impurezas y que por procesos de electrorefinación todavía pueden permitirnos la obtención de cobre de alta pureza. En ese contexto, comparado con los procesos por la vía pirometalúrgica, los procesos hidrometalúrgicos son relativamente libres de polución. Por otra parte, para hacer procesos hidrometalúrgicos, el minado y el tratamiento es posible de pequeños depósitos de minerales, porque la inversión no es tan grande como la inversión que se requiere en los procesos pirometalúrgicos. Por lo que, si yo quiero, por la vía pirometalúrgica, obtener cobre, una vez que he hecho la concentración por procesos de flotación y obtenido los concentrados sulfurados de cobre, la inversión es muy grande para los procesos pirometalúrgicos y no se justifica para minar y tratar pequeños depósitos. La hidrometalurgia sí, del cobre sí,
Por eso entonces, en ese contexto, tiene una ventaja el proceso hidrometalúrgico. Son procesos usualmente más baratos en coste de capital y de fácil control, siempre comparándolos con los procesos pirometalúrgicos. Los procesos hidrometalúrgicos están generalmente compuestos por 3 operaciones unitarias. De manera general, estamos hablando de la hidrometalurgia, no solo del cobre, sino de cualquier hidrometalurgia. Puedo hablar del oro, de la plata, puedo hablar de la hidrometalurgia de lo que es el zinc, etc. Siempre vamos a hablar una etapa en principio de lixiviación, del elemento de interés económico, la concentración y o purificación de la solución y la recuperación del elemento de interés de la solución. Son siempre esas 3 etapas. El objetivo de la lixiviación va a ser entonces que el elemento de interés económico que se encuentra en la estructura de un mineral, por efecto de la acción de los agentes químicos, se lixivie, se disuelve ese mineral de tal manera de que el elemento de interés económico, el cobre, pasa entonces al medio acuoso, a la solución. Pero cuando se hace la lixiviación, la concentración de ese elemento de interés económico, en este caso el cobre, es de baja concentración. Estamos hablando que si yo tengo, por ejemplo, un mineral de cobre de 1%, la solución de lixiviación no va a subir pues más de 1 gramo por litro de cobre. Y 1 gramo por litro de cobre, y no le pueden meter directo a la electrólisis porque el costo del consumo de energía va a ser tan grande, porque cuanto menor la concentración de cobre en la solución, mayor la cantidad de energía que requieres en los procesos de electrólisis. Por ende, entonces, es necesario enriquecer la solución, es decir, concentrar o purificar la solución. Y en este proceso de concentración o purificación estamos hablando, por ejemplo, de la extracción por solventes, el intercambio iónico y el carbón activado. Y finalmente, una vez que hayamos enriquecido la solución, ya tenemos 40 gramos por litro, entonces recuperamos el elemento de interés en la solución, que puede ser por procesos de electrólisis, pero también puede ser por un proceso en el caso del cobre, por ejemplo, cementación con chatarra de hierro, o finalmente también puedo obtener por procesos de cristalización, obtener sulfato de cobre. Entonces, a este proceso lo llamamos de recuperación. Entonces, en suma, todo proceso hidrometalúrgico está compuesto siempre por 3 operaciones unitarias: lixiviación, concentración y purificación, y recuperación del elemento de interés de la solución. Entonces, si nosotros tenemos un mineral, podemos llevar adelante en principio una posibilidad podría ser la lixiviación in situ, como habíamos hablado, ¿no? O podríamos hablar de lo que es entonces la preparación mecánica del material, es decir, sacarlo del sitio de almacenamiento, el sitio donde se encuentra el yacimiento, hacer el chancado, la molienda, y luego llevar adelante la concentración gravitacional o concentración por flotación magnético-electrostática. O en su caso, directamente, después del chancado y la molienda, llevar adelante el proceso de lixiviación. Y una vez que hemos hecho el proceso de la lixiviación, tenemos que hacer la etapa de purificación y o recuperación, que en este caso podría ser la extracción por solventes, y luego llevar adelante ya la producción del metal, que puede ser a través del proceso de la electroobtención. Y así entonces obtenemos finalmente el metal, el cobre que queremos, cobre catódico, que puede ser objeto de comercialización. En otras palabras, entonces, otra vez, las 3 etapas. Fíjense, tengo la etapa de la lixiviación, la etapa de purificación y finalmente la recuperación del elemento de interés, ¿no? ¿Cuáles son las materias primas que permiten entonces obtener cobre por los procesos hidrometalúrgicos? Pueden ser metales nativos, el cobre nativo, pueden ser metales secundarios, por ejemplo, cementados o productos de cementación. Metales secundarios pueden ser, por ejemplo, el cobre que les decía presente en los materiales de reciclaje o productos de cementación.
Otra materia prima pueden ser los minerales oxidados, las calcinas o los sulfuros, los minerales sulfurados o también las matas que se producen en los procesos de pirometalúrgicos, donde la mata es un producto con alto contenido de sulfuro que puede también ser objeto o una materia prima para la recuperación de cobre por procesos hidrometalúrgicos. ¿Qué reactivos empleamos en los procesos hidrometalúrgicos? El ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, son los agentes ácidos. Los agentes de lixiviación básicos, el hidróxido de sodio, el hidróxido de amonio. Pero también podemos utilizar agentes acomplejantes. Por ejemplo, hemos hablado del amonio, del amoníaco, pero también podemos utilizar sales de cloruro, sales de cianuro, tiosales. La idea de los acomplejantes es que permitan disolver el elemento de interés económico en la medida en que se vayan formando entonces complejos estables en medios acuosos. Normalmente, y el que se ha difundido en la industria de lo que es la hidrometalurgia del cobre, definitivamente es el ácido sulfúrico, porque es más económico, de fácil disposición y que permite la lixiviación de minerales oxidados, especialmente. Sí se puede usar estos otros, pero tomando en cuenta que son más costosos, no tan fáciles de obtener en el mercado, es que por eso el ácido sulfúrico es el agente más importante en los procesos de lixiviación, especialmente de cobre. ¿Ya? Si hablamos un poquito de el listado del resumen de los principales proyectos de lixiviación, extracción por solventes y electrólisis, en la época en la que se da el salto tecnológico donde, decíamos, se enriquecen las soluciones con el proceso de extracción por solventes. Tenemos Codelco, Radimir Atomic, 265,000 toneladas de cobre, cátodos de cobre por año, entre el 97 y el 2000, las épocas de mayor producción de las, entonces, de las empresas hidrometalúrgicas en Chile. Codelco, el Abra, 200,000 toneladas, donde ya se incluye el proceso de lo que es la aglomeración, la etapa de aglomeración y acidificación que vamos a ver en el desglose. Entre otras, además, podremos hablar Saldívar, 125,000 toneladas, 1995, lixiviación en pilas y aglomeración. Bien, es un poco para hablar acerca de la historia y la evolución de la hidrometalurgia. Veamos ahora principios básicos de la lixiviación, extracción por solventes y la electroobtención. Empecemos entonces con la lixiviación de minerales de cobre. Los minerales de cobre oxidados no requieren de agentes oxidantes en el proceso de lixiviación. Eso quiere decir, si yo tengo, por ejemplo, la tenorita, óxido cúprico en presencia de sulfúrico, se disuelve y forma en un medio acuoso el ion cúprico más el anión sulfato y agua. Es decir, acá tenemos todos los minerales oxidados, que no solamente pueden ser óxidos, sino que también puede ser la malaquita, la chalcantita, todos ellos están acá, en el diagrama EH-pH. ¿Qué quiere decir en el diagrama EH-pH entonces? Que si yo quiero disolver estos minerales y quiero que la especie iónica estable en la solución sea el ion cúprico, lo único que tengo que hacer es disminuir el valor de pH de la solución. Es decir, añadir ácido sulfúrico, al añadir ácido sulfúrico, y si tenemos valores por debajo de 4, prácticamente ya tenemos el ion cúprico, se encuentra como la especie iónica estable en la solución. Por el contrario, si yo tengo, por ejemplo, minerales de calcopirita, sulfuros, están aquí abajo. Y si yo quiero lixiviar este mineral de calcopirita y quiero que la especie estable sea el ion cúprico, además de un ambiente ácido,
yo tengo que subir en este diagrama de la HPH y necesito entonces un ambiente, un agente oxidante. Y así, solamente así, estos minerales primarios pueden disolverse y generar el ion cúprico como la especie estable en la solución. Si yo tengo minerales secundarios también, fíjense, si yo tengo entonces a la calcosina y a la cobalina, estoy acá. En esta zona son estables esos minerales. ¿Qué quiere decir? Que para llegar a ser estable el ion cúprico, a partir de esos minerales, no solamente tengo un ambiente ácido, sino también tengo que subir en el diagrama, necesito entonces un agente oxidante. Es decir, si yo tengo entonces, por ejemplo, aquí en la tenorita, en presencia, o directamente, añadiendo ácido sulfúrico, directamente la especie estable es el ion cúprico. De tal manera que no necesito un agente oxidante. Esto cuando veo el diagrama EH-TH, ¿no? Lo mismo ocurre para la azurita, la malaquita, la crisocola. Cualquiera de estos, en presencia de ácido sulfúrico, directamente se disuelven y pasan a la solución. Aquí está escrito como sulfato de cobre, pero también podría exhibir 3 iones cúpricos, o sea, cobre más 2, más una molécula de sulfato y un anión. De tal manera de que la malaquita, igual, la malaquita, ¿no? Puedo yo disolverla solo con presencia de ácido sulfúrico. No necesito agente oxidante. La crisocola, que es un silicato de cobre, en presencia de ácido sulfúrico, directamente el ion cúprico es la especie estable que así pasa a la solución y que es estable en el medio acuoso. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, a la cuprita? Si yo tengo la cuprita y si lixiviо la cuprita solamente con ácido, no voy a poder lixiviar el 100% del cobre que está en la cuprita, porque necesito un agente oxidante. Fíjense, acá está la cuprita. Entonces, la cuprita, para disolverla, yo necesito un ambiente ácido, pero subir en el diagrama para que el ion cúprico sea la especie estable. Por tanto, entonces, necesito un agente oxidante. Y el agente oxidante en este caso puede ser, por ejemplo, el oxígeno. De tal manera de que en presencia de oxígeno y en medio ácido, puedo subir y llegar a disolver prácticamente el total de lo que es entonces la cuprita. En ese caso ya se requiere un agente oxidante. Métodos de lixiviación de minerales de cobre. Dentro de los métodos de lixiviación de minerales de cobre tenemos la lixiviación in situ, la lixiviación en pilas y botaderos y la lixiviación en piscinas, además de la lixiviación por agitación. Son esos 4 métodos los que son utilizados para llevar adelante el proceso de la lixiviación. Es decir, el mineral, en primer lugar, puede ser objeto de lixiviación in situ, como veíamos en la primera parte de la exposición, de tal manera de que en el interior de la mina se forma el ion cúprico, que luego se lo bombea y luego va al proceso de extracción por solventes y electrólisis, o en su caso cementación, y así entonces se puede obtener el cementado de cobre, que por un proceso de fusión pirometalúrgica permite luego obtener el cobre metálico. O en su caso, también yo puedo hablar de cuando hago la explotación a cielo abierto, tengo ciertos materiales que pueden tener algo de cobre. Ese alguito de cobre yo lo puedo recuperar a través de la lixiviación en botadero. Y lo que ya no tiene nada de cobre, o muy poco por debajo, por ejemplo, de 0,4%, a ese material ya no vale la pena ya someterlo al proceso de lixiviación. Eso ya va al almacenamiento de estériles. En cambio, el material que tiene todavía 0,4% de cobre, ya, entonces lo voy a llevar a una lixiviación en botadero. Lixivio y la solución rica va a los procesos de recuperación de cobre. La lixiviación en pilas. Para la lixiviación en pilas ya tienes que chancar el material y una vez que has chancado el material,
colocas las pilas, o sea, haces las pilas, sobre las pilas, como les voy a explicar, se lixivia y así entonces obtengo la solución rica para su tratamiento posterior. Y la otra posibilidad es utilizar ya el chancado del material, o sea, chancado y muchas veces ya inclusive eh, llevar adelante la aglomeración y su lixiviación, ¿no? Aglomeración y lixiviación. O finalmente, chancar, moler, ¿no? Y una vez que he molido el material, hago la concentración por flotación y ese concentrado también puedo hacer la separación sólido-líquido, ¿no? Y llevarlo a un proceso pirometalúrgico, ¿no? Para llevar adelante la recuperación del cobre. O en su caso también puedo yo hablar de la molienda y la lixiviación por agitación. Y de así entonces hago la separación sólido-líquido y la solución puedo ir o puedo llevarla al proceso de recuperación de cobre. En general, la práctica entonces de la aplicación para los métodos de lixiviación, la práctica industrial de la lixiviación presenta diferentes sistemas de operación que se seleccionan de acuerdo a factores técnicos y económicos. Es decir, cuando aplico qué método de lixiviación va a depender de la ley, de el material que se ha sometido al proceso de la lixiviación, cuánto de reserva mineral se tiene de ese elemento de interés, qué caracterización mineralógica y geológica tiene ese material, cuál su comportamiento metalúrgico y cuál la capacidad de procesamiento de ese material. Además, obviamente, de los costes de operación y de capital y de la rentabilidad. Todos estos factores nos van a finalmente señalar cuál es el método más adecuado para llevar adelante la lixiviación. Empecemos entonces con las lixiviaciones in situ. La lixiviación in situ, como ya les había explicado en la primera lámina, la idea es que directamente se hace una fragmentación, la voladura de la roca, de tal manera de que esta roca pueda permitir que la solución ácida pueda migrar a través de esta roca, donde se encuentra obviamente el cuerpo de mineralización, de tal manera entonces de que empieza a percolar la solución ácida y se recolecta en la base más o menos, ¿no? El flujo de la solución es hacia abajo, descendente, y aquí en la parte inferior se recolecta el PLS que se ha generado y entonces va a el proceso ya a la planta de procesamiento, extracción por solventes y electrólisis, o en muchos casos como también se puede directamente hacer cementación, etc. O en su caso, una vez que se ha fracturado la roca, la solución, el flujo de la solución puede ir también de flujo horizontal, es decir, no que migre la solución hasta la base, sino en la medida que va migrando ya se puede ir recolectando también la solución de manera horizontal y esta solución va al procesamiento posterior para recuperar finalmente el elemento cobre que es el de interés económico. En términos de la lixiviación en botaderos, hemos dicho de que es materiales que salen de la mina, de la explotación a cielo abierto, pero que tienen cobre, pero en menor contenido, esos los podemos ir apilando en el botadero, de tal manera de que en el botadero lo que pasa es de que se puede entonces llevar adelante un método puede ser por goteo o puede ser por aspersión, de tal manera que la solución ácida empieza a percolar a través de todo el material almacenado, acopiado en el botadero, y se recolecta la solución en la base y puede pasar, por ejemplo, a un cono Kennecott para llevar adelante la cementación de cobre con chatarra de hierro, de tal manera de que así el cemento entonces que se obtiene va a un proceso, puede ser pirometalúrgico o en su caso para su refinación para obtener finalmente el cobre puro. Entonces en el botadero si hacemos un corte, tenemos entonces acá el material que ha sido almacenado, acopiado, de tal manera entonces de que
La solución de lixiviación puede ser riego con refino, que vuelve entonces del proceso de la extracción por solventes, de la etapa del stripping. Entonces percola esta solución y puede percolar inclusive hasta acá, tomando en cuenta que acá tenemos una roca impermeable, de tal manera que se recolecta la solución y una vez que se recolecta la solución, esta solución obviamente se la lleva para digamos, para su procesamiento y obtención finalmente del cobre. Obviamente que tiene que haber post de monitoreo de tal manera de que no se tenga el riesgo de alterar la calidad de acuíferos entonces subterráneos, ¿no? Es importante que sea posible entonces recolectar la solución y de tal manera de que así esta solución que tiene ya el cobre de el ion cúprico en la solución por la lixiviación del material grueso del botadero, ¿no? Entonces, esta técnica consiste en lixiviar lastres, desmonte, sobrecargas de mina, lo que debido a sus bajas leyes, menor a 4%, no pueden ser tratadas por métodos convencionales. Este material es depositado sobre la superficie poco permeable y las soluciones percolan a través del lecho por gravedad. Normalmente son grandes dimensiones, se requiere poca inversión, ¿no? Es económico de operar, la recuperación es baja, 40 a 60%, y se necesita tiempos excesivamente largos para poder entonces tener ya la recolección de las soluciones. Tamaño grueso de las rocas, hay una baja penetración de aire en el interior del botadero, especialmente en el momento del carguío se puede producir un apisonamiento del material, una compactación del material, por eso es importante llevar adelante el ripeo o soltar el material. De baja permeabilidad del lecho y formación de precipitados podrían darse y que podrían influir en la baja permeabilidad de la solución de percolación. Excesiva canalización de las soluciones favorecidas por la heterogeneidad de tamaños del material del botadero. Un ejemplo, la lixiviación del botadero de Codelco, donde se ha tratado, por ejemplo, minerales de nargita. Recuperación de cobre de botaderos de sulfuro baja ley también puede haber. Estos botaderos están siendo lixiviados, tienen predominancia de sulfuros de baja ley, ¿no? De tal manera de que lo interesante es que en el interior de estos botaderos se pueden alcanzar temperaturas entre 30 y 40 grados centígrados. Eso tomando en cuenta a que las reacciones de oxidación de los sulfuros son reacciones exotérmicas. Entonces, acá tenemos los rangos. Para el caso de los bataderos, la ley es baja ley, tonelaje grande, inversión mínima, directamente el material corrido de la mina, 40 a 50% de recuperación, tiempos de tratamiento varios años, calidad de las soluciones bastante diluidas, 1 o 2 gramos por litro de cobre son normales de encontrar. Los problemas principales es la recuperación incompleta, puede haber la precipitación, especialmente de componentes de minerales secundarios que se pueden dar en el interior del botadero, y así algunas otras datos que podrían, por ejemplo, el tema de las soluciones diluidas y pérdidas de solución. El otro método es la lixiviación en pilas. Aquí se puede ver una pila de lixiviación. Acá se tiene, por ejemplo, la pila está siendo regada entonces por aspersores que distribuyen entonces el ácido sobre la superficie y empieza a percolar a través del material que ha sido almacenado, o sea, ha sido apilado sobre una superficie impermeabilizada. Pues acá se puede ver un bosquejo para entender mejor de lo que se trata. La idea es sobre una plataforma de lixiviación impermeabilizada con geomembrana, denominada como pad de lixiviación, donde se puede producir entonces la lixiviación. Acá se puede apilar el material que va a ser objeto de la lixiviación, y una vez que se ha apilado el material, se empieza entonces a rociar el agente lixiviante sobre la superficie de la pila. Entonces la solución percola a través de la pila y se recolecta el PLS.
en una piscina de, digamos, de captación de la solución, el PLS, y luego esta va a la planta de extracción por solventes. Acá se tiene otra donde se está entonces construyendo y apilando la pila a pequeña escala. Vamos a ver que en función de la escala, el modo de apilar puede ser diferente. Entonces, acá entonces se puede dar alguna descripción. La lixiviación en pil se trata de menos extraídos de la mina, normalmente entre 0,5 y 1% de cobre. Debe ser ligeramente preparado en la planta de chancado o aglomeración, por regla general. En algunos casos se trata tal como sale de la mina. El piso debe ser previamente impermeabilizado, como les decía, puede ser con geomembrana, otros utilizan asfalto, otros concreto, les voy a mostrar también eso. Luego, el mineral preparado en la pila sobre superficies bastante grandes. En las operaciones modernas, la altura podría variar entre 2 hasta 8 metros de altura, donde se va a hacer la pila de lixiviación. En la lixiviación en piel se ocurren ciclos de menos 90 días para minerales oxidados y 4 a 18 meses para el caso de los. Luego, el riego de la solución lixiviante, tras percolar a través de la pila, se recolectan los líquidos, la solución rica, el PLS, que se lleva a la planta de recuperación, a la extracción por solventes y luego a la electrólisis. Cuando la cancha de lixiviación, o el pad de lixiviación, o la pila de lixiviación, puede ser reutilizada. Es decir, que sobre la pila se puede seguir aumentando y hacer otra pila, otro piso más, y entonces en ese caso se habla de pilas dinámicas. Mientras que las pilas estáticas es una vez que ya el material que ha estado en la pila ha pasado el tiempo y ya prácticamente se ha disuelto la mayor parte del cobre, se retira ese material y sobre esta material impermeabilizado se vuelve a apilar nuevamente una pila nueva. En cambio, en la pila dinámica, sobre la pila se va otra vez, se coloca material nuevo que entonces empieza a ser objeto de lixiviación. La lixiviación en pilas es empleado extensamente para desechos de mina en menes de baja ley y tiene una historia bastante larga, como les he mostrado. La solución lixiviante se alimenta y por lo general esta solución puede tener 2 gramos por litro hasta 10 gramos por litro de ácido sulfúrico y se obtiene soluciones que pueden tener entre 1 a 2 gramos por litro o inclusive hasta 5 gramos por litro de cobre. ¿Cómo se construye la impermeabilización de la pila? ¿Qué factor se tiene? ¿Cuánto material vas a tratar? La calidad de la impermeabilización. ¿Qué tipo de riego vas a utilizar? La estabilidad de la pila seca y saturada con el agua, las piscinas de recolección y además la forma de apilamiento o disposición del material que va a ser objeto de lixiviación. Entonces, en ese contexto, ¿cómo se construye entonces la base de impermeabilización? Primero, el sustrato o suelo preparado, que quiere decir que sobre un terreno se le da una pendiente de 3 a 4%. Luego que se le ha dado la pendiente, se lo compacta el suelo, tomando en cuenta que el índice de Proctor tiene que llegar a 92 a 95%. No debe tener piedras angulosas que puedan generar un daño a la geomembrana. Sobre este entonces se coloca una cama o un filtro de protección que podría ser arcilla, pero si no hay arcilla en el lugar se puede utilizar, por ejemplo, relave fino, de tal manera que su espesor puede ser de 10 a 20 centímetros. Una vez que se ha preparado la cama, se coloca la geomembrana, que permite entonces impermeabilizar y evitar que el agua migre hacia abajo, de tal manera de que ese piso puede ser piso de arcilla, debe ser impermeable, con una pendiente de 1,5%, normalmente se requiere más de 30 centímetros de arcilla. Si no tengo, o sea, hoy en día ya la mayor parte utilizan geomembranas, pero antes se utilizaba arcilla, o podría utilizar el asfalto. Depende del costo y la duración, y el espesor de la capa del asfalto debía ser normalmente de 180 milímetros. O en su caso, el utilizar la geomembrana de origen sintético.
En este caso, un polietileno de alta densidad o PVC de 1 a 1,5 milímetros o polietileno de baja densidad de 0,2 a 0,3 milímetros de espesor. Tiras de plástico de Hyperlon de 0,8 de espesor, de tal manera de que esto generalmente se pone sobre una cama de arcilla de 300 a 400 milímetros. Antes utilizaba pisos de hormigón, no mayor a 10 centímetros, esta depende de la altura del mineral, tipo de hormigón. Hoy en día ya prácticamente todo se trabaja con el tema de geomembranas, a objeto de disminuir los riesgos de alteración de la calidad de aguas subterráneas. Sobre la geomembrana se coloca entonces una capa de más o menos 20 centímetros de espesor, material de ripio grueso, y que permite entonces repartir las presiones sobre la tubería del drenaje. Se colocan las tuberías de drenaje de tal manera entonces de que la granometría del drenaje es menos 3 a 1,5 de pulgada. Las tuberías de drenaje sobre este material, este ripo de protección, y estas tuberías se caracterizan porque en la base, o sea, las tuberías tienen unas pequeñas perforaciones de tal manera que la solución que va a percolar va a ingresar a través de esas perforaciones y va a ser recolectado y sacado el PLS. Entonces, obviamente que se tiene que también proteger esta tubería perforada, poniéndole otra vez otra capa de ripio sobre la misma. Entonces, luego se coloca ya la mena, o sea, el mineral que va a ser objeto de lixiviación, de manera suave, y obviamente las canetas de recolección, donde se recuperan las soluciones que tienen que estar también impermeabilizadas. La técnica de apilamiento, cuando se trata de una pequeña minería, material chancado, aglomerado, y por correr a un camión, el camión va y descarga la pila y el cargador empieza entonces a distribuir el material. O para pequeña y mediana podría ser aglomeración, camión, y del camión no a la pila, sino a un apilador que puede ser móvil, se puede desplazar y así va conformando la pila de lixiviación. En medianas y grandes minería, en la gran minería, chancado, aglomeración, correa fija, correas móviles, hasta finalmente llegar al apilador frontal, donde por correa se va disparando el material y así entonces se va logrando el apilamiento del material. Para toneladas aún mayores de 125,000 toneladas, implementar otros tipos de apiladores sobre oruques. Entonces, la granulometría más fina, después de un chancado terciario, un circuito cerrado, por ejemplo, de menos 3/8 de pulgada, lo que es en quebrada blanca, que les voy a mostrar como estudio de caso al final. 1/4 de pulgada, como es el caso del Aguirre. Entonces, es recomendable aglomerar el material. Porque, claro, si yo tengo mucho material fino y lo cargo a la pila, entonces se va a disminuir la permeabilidad de la solución, la percolación de la solución a través de la pila. ¿Cómo se lleva adelante entonces el tema de lo que es el tambor, la aglomeración? Pues es un tambor que va rotando. En el interior del tambor, aquí está la carga, que empieza a rotar. Acá tenemos ciertos reflectores o levantadores que hacen que la carga sea adecuadamente, entonces, digamos, desplazada en el interior. Y en la parte, al ingresar, se tiene entonces un chisguetes que riegan ácido sulfúrico concentrado y agua. De tal manera de que en el interior, al inicio, la carga ya está reaccionando químicamente y dándose lugar inclusive ya a la reacción de lixiviación. De tal manera entonces de que una vez que se coloca el material sobre la pila, se produce entonces el riego de la pila, que se puede realizar fundamentalmente por dos procedimientos. Uno puede ser por aspersión y otro por goteo. El último es el que se está imponiendo especialmente en las zonas de alta escasez hídrica. Normalmente se utiliza una tasa de riego que está por el orden de 10 a 20 litros por hora y por metro cuadrado. El riego obviamente tiene que ser homogéneo, quiere decir que
Se tiene que regar la superficie de la pila de manera homogénea, que no se vayan formando charcas en la superficie. Acá se puede ver el método por aspersión, es como en los estadios, donde los aspersores dan vueltas y permiten entonces el riego de la superficie. O por goteo, tenemos entonces varias tuberías o mangueras, y en la parte inferior de la manguera hay entonces pequeños orificios, de tal manera que clic, clic, empieza a gotear la solución que va a permitir entonces la solución de riego o la solución de lixiviación. Entonces, acá se puede ver, por ejemplo, una pila, dos pilas que están en proceso de lixiviación, bien, y su solución está siendo descargada a la solución rica, y de la piscina de la solución rica, el PLS va a la planta de extracción por solventes y luego a la de electrólisis. Mientras que, obviamente, ¿no? La solución que mientras se está llevando adelante la lixiviación en esta pila, acá se está llevando adelante la pila, recién se está formando sobre la superficie impermeabilizada una nueva pila, y acá se está lavando otra pila. Esa solución de lavado de esta pila, o solución, o es aquí ya se tiene otra pila agotada. Estas soluciones no se mezclan con la solución rica, sino estas soluciones de lavado vuelven al proceso de la etapa de la lixiviación. Obviamente que también se tiene que construir una piscina de emergencia en la medida en que si hay una fuerte precipitación pluvial, se pueda recolectar las aguas y así entonces, porque claro, sobre la superficie de la pila, además de la adición del agente lixiviante, el agua de lluvia puede dar lugar, si la precipitación es muy grande, sobrepasar el volumen de la solución de la recolección, y entonces se tiene la posibilidad de utilizar esta otra piscina que es de emergencia. La solución que sale de los procesos de extracción del stripping vuelven entonces y pueden ser utilizados también en la etapa de la lixiviación. Obviamente añadiendo el ácido sulfúrico que se requiere para llevar adelante una adecuada lixiviación. Y por ejemplo tenemos la minera de Cerro Dominador de Antofagasta, donde se recepciona chancado, aglomeración, lixiviación en pilas. Una vez que se hace la lixiviación en pilas, obviamente de que el material que puede ser o ir a los botaderos, los ripios, el botadero de ripios, y la solución rica va, el PLS va a la extracción por solventes, electrolización, y así finalmente se obtiene el cátodo de cobre. Entonces, cuando hablamos de los métodos de lixiviación y algunos rangos y resultados de aplicación, tenemos que para la lixiviación en pilas, ley de mineral de baja media, tonelaje grande a mediano, inversión media, granulometría chancado grueso, recuperación típica entre 50 y 70%, tiempos de tratamiento varias semanas, cantidad de soluciones diluidas entre 1 y 6 gramos por litro de cobre, y algunas desventajas como pueden ser, por ejemplo, algunos problemas que no se obtiene el total de la recuperación, obviamente, se requieren grandes áreas para llevar adelante la lixiviación, etc. Obviamente la evaporación también es un tema especialmente importante en las zonas de alta escasez hídrica. La lixiviación en PAD consiste entonces en tener digamos así, entre comillas, una batea, de ahí viene el nombre, ¿no? Esta batea en sí es construida de cemento, ¿no? Y obviamente de que el interior tiene que tener una permeabilización, y se coloca entonces también acá la impermeabilización no solamente en los laterales, sino también en la base, y se llena el material, y una vez que el material grueso ha sido llenado, se lo inunda completamente con la solución lixiviante. Pasa un tiempo determinado, y una vez que ha pasado ese tiempo,
se empieza a descargar el agua, o sea, la solución preñada del PLS que estaba, y se lo lleva entonces al canal de recolector de la solución preñada hasta la piscina de almacenamiento del PLS. Una vez que se ha hecho eso, se tiene que lavar la pila, sacar el material y otra vez volver a poner otro material. Entonces, eso es lo que acá está. El nombre del método está referido a un tipo batea. Sería el acumulamiento de mineral equivalente, que puede ser pozas de concreto en el que se agregan soluciones lixiviantes por inundación. Los minerales a tratar por este método deben presentar entonces contenidos metálicos de cobre altos. Debían ser posible lixiviar en un mineral en 3 a 10 días y en trozos de tamaño medio con toneladas suficientes de mineral en el yacimiento que permitan amortizar la mayor inversión inicial que se requiere este tipo de proceso. Tamaño del mineral chancado, 3/8 a 3/4 de pulgada. El mineral a ser tratado puede ser una mezcla de óxidos, también secundarios, hasta 1 a 2% de cobre soluble. Los minerales oxidados responden eficientemente a su disolución en medio ácido debido al ácido sulfúrico, como decíamos, por su disponibilidad, y además es un material bastante económico. Las dimensiones del vat pueden ser 10.000 metros cúbicos de capacidad. Cada vat tiene 60 a 175 pies por lado y 10 a 20 pies de profundidad. La lixiviación es llevada a cabo puede tener varios vats. La idea es de que la lixiviación, si por ejemplo se realiza en 9 días, 5 días de lixiviación, 1 día de lavado y 3 días de limpieza y otra vez rellenado de material nuevo para llevar adelante otra etapa de lixiviación en el botadero. Como recuperado de la solución, ya sea por cementación o también directo. El proceso podría ser la electroobtención cuando está por encima de 30 a 35 gramos por litro, o en su caso, la etapa de extracción por solventes, de manera tal que la solución llegue hasta 40 a 45 gramos por litro y se haga la electrólisis. Las ventajas son alta recuperación, tiempo de lixiviación corto. Las desventajas, se requiere una mayor inversión y además un alto costo de operación. Además de que solamente minerales con alto contenido de cobre pueden costear este tipo de proceso. Entonces, cuando hablamos entonces en VAT, tenemos leyes de media alta, amplio el rango de tonelaje, media alta la inversión, granometría chancado medio, recuperaciones hasta 80%, tiempo de tratamiento varios días y se puede alcanzar inclusive hasta 40 gramos por litro de cobre en la solución. Finalmente, la lixiviación por agitación, es decir, se puede llevar adelante, por ejemplo, minerales de relaves, oxidados, por ejemplo, que pueden ser también llevados adelante a los procesos de lixiviación, o en su caso también materiales oxidados que después de trituración, molienda primaria, secundaria, va recién a un proceso de lixiviación. Luego se hace la separación sólido-líquido en contracorriente y finalmente la extracción por solventes y la electrólisis. Los procesos de agitación involucran también la lixiviación en tanques Pachuca, por ejemplo. Los tanques Pachuca se caracterizan porque el material es alimentado y se inyecta aire por este tubo interno, de tal manera de que al inyectar el aire se genera un vórtice de tal manera de que así se logra entonces una adecuada mezcla del mineral con el agente lixiviante. La otra posibilidad por agitación es alta temperatura y presión en las autoclaves, de tal manera de que en las autoclaves se requiere alta temperatura y alta presión. Normalmente se introduce oxígeno y en muchos casos, si se trata de la lixiviación de sulfuros, puede ser esta lixiviación autógena. Eso quiere decir que los sulfuros generan el suficiente calor, la temperatura necesaria para llevar adelante la lixiviación. Y luego de un tiempo determinado se hace la descarga de este reactor de tal manera que la lixiviación es discontinua. En los casos de agitación es para una alta ley, no puede hacerse la lixiviación para minerales con bajos contenidos de cobre porque no podría pagar los costos que esto requiere. Un amplio tonelaje de rango, alta inversión, molienda, recuperaciones entre 80 y 90%, el tiempo de tratamiento ya prácticamente horas, y las concentraciones de cobre en la solución pueden llegar a 5 a 15 gramos por litro.
Entonces, así se puede ir comparando cada uno de los métodos de métodos de lixiviación en términos de ley del mineral, tonelaje, inversión, granulometría y recuperación. Es decir, recuperaciones bajas en los botaderos, más altas en las pilas, mucho mayores en la percolación y totalmente mayores en la agitación. Y así podríamos ir estudiando la tabla. De la misma manera, el tiempo de tratamiento, fíjense que en botaderos varios años, en pilas varias semanas, la percolación en varios días, mientras que la agitación directamente en horas. La calidad de la concentración de cobre en las soluciones puede ir de diluidas hasta medianamente concentradas por los procesos de agitación. Luego, acá prácticamente lo mismo que se ha señalado anteriormente. Algunos de los procesos que son hitos importantes en Chile. Tenemos, por ejemplo, Chuquicamata, Sulfurs de Bajo Ley, en botaderos, 25,000 toneladas de cobre catódico en 1995. El tema de los bronces, 12,000, también en botadero. Luego tenemos lixiviación en bateas, fíjense, 45,000 toneladas, mantos blancos, o la lixiviación, por ejemplo, en pilas, utilizando además métodos de aglomeración. Entre estas, las más grandes, obviamente, Codelco, Radomiro Tomic, 265,000, entre 1997 y 2000. Ya les decía que estos tonelajes han ido bajando. Actualmente, obviamente, están por debajo de su capacidad instalada. Una planta interesante en la Escondida es el tema de la lixiviación amoníaca. Bien, entonces, hasta acá habríamos entonces desarrollado nuestra primera clase. Y por supuesto, para mí ha sido un gusto el poder compartir algunas experiencias, conocimientos en estos tópicos tan interesantes de la hidrometalurgia. Bien, entonces seguramente vamos a tener la posibilidad de a través de los correos electrónicos o lo que pueda establecer la coordinación, el podernos entonces comunicar para que si es que, o absolver algunas consultas, si es que ustedes la tienen. En ese contexto, muchísimas gracias y hasta nuestra próxima clase.